Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a el curso que estamos dictando acerca de Mateo. En esta ocasión es la tercera entrega y vamos a ver justamente el capítulo número 3 de el Evangelio según San Marcos. Para comenzar, hemos de ver que el texto básico o texto donde vamos a ver la historia de Mateo está en el 3:1 al 6, 11:9 al 14, 3:7 al 12 y 14:1 al 12. Y bueno, el versículo clave es justamente el mensaje central de Juan el Bautista que dice: y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la verdad central es el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista prepararon el camino para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra por medio del ministerio de Jesucristo. Y la meta de este aprendizaje es que el alumno demuestre su conocimiento de los preparativos que se hicieron para el principio del ministerio de Jesús y su actitud de prepararse a sí mismo para ser partícipe en el reino de Jesús hoy en día. Y el texto, vamos a ver el bosquejo en el cual nosotros hemos de estar trabajando en esta ocasión. El ministerio de Juan el Bautista, Mateo 3:1 al 6, 11:9 al 14, y el mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3:7 al 12. Bueno, vamos a entrar ya en materia diciéndoles que el ministerio de Juan el Bautista se encuentra justamente en Mateo 3 del 1 al 6, 11 del 7 al 15, y el mensaje de Juan el Bautista se encuentra en Mateo 3 del 7 al 12. Y la muerte, desde luego, de Juan el Bautista en Mateo 14 del 1 al 12. Bien. Este es uno de los vados actuales en el río Jordán, donde justamente, obviamente este no lo es, pero muy cerca del vado, en el desierto de Judá, Juan bautizaba y era conocido por esta razón. Y también en estos páramos, en estos collados, es donde justamente Juan predicaba el Evangelio, donde salía la gente a buscarlo. Y bueno, aquí está un monasterio actualmente cerca del Valle Quilt, en el desierto de Judea. Y vamos a hablar de dos palabras muy importantes para esta clase. La primera de ellas es metanoia, que es arrepentirse. El pensamiento posterior, cambio de parecer, arrepentimiento. Se usa del arrepentimiento del pecado o del mal, excepto en Hebreos 12:17, donde la palabra arrepentimiento parece significar no simplemente un cambio de parecer de parte de Isaac, sino tal cambio que revertiría los efectos de su anterior estado de mente. La primogenitura de Saúl no podía ser devuelta, implicaba una pérdida irrevocable. En el Nuevo Testamento el tema tiene principalmente referencia al arrepentimiento del pecado. Y este cambio de parecer involucra tanto a un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. O sea, un rechazar el pecado y un acercarse a Dios. Esto es el arrepentimiento verdadero. La parábola del Hijo Pródigo es una notable ilustración de esto. Cristo empezó su ministerio con un llamamiento al arrepentimiento. Todas las predicaciones en el Nuevo Testamento empiezan justamente de esta manera: arrepiéntanse. La maravillosa predicación de Pedro en la unción del Espíritu Santo empieza justamente así. Pero el llamamiento es dirigido no a la nación, como en el Antiguo Testamento, sino al individuo. Nosotros ahora somos instados personalmente a arrepentirnos, no corporalmente. Esto tiene su espacio, pero no en este contexto. Bien, vamos a ver ahora lo que es bautismo, consistente en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia, de bapto, mojar, empapar. Hay tres conceptos principales en la Biblia acerca del bautismo. El primero de ellos es el baño de purificación, en el cual los judíos, para purificarse, para limpiarse, justamente tenían unos baños, se llaman mikves, una especie de pileta en donde se sumergían por completo, y esta era la forma que ritualmente quedaban limpios. Y esta es una para purificarse de la impureza ritual. El concepto de Juan el Bautista es diferente, porque aquí lo que queda no solamente es la suciedad exterior, sino el pecado en sí.
se les llamaba al arrepentimiento. Y para mostrar su arrepentimiento se mojaban por completo. Esta es la idea de Juan el Bautista. Pero el bautismo cristiano es diferente en el sentido de que tiene un contexto, una idea distinta. Para el cristiano, el bautizarse significa que ya han sido perdonados sus pecados y por esta razón puede ser sumergido para mostrar a todos los demás, es un testimonio público a los demás de que ha sido perdonado. El término bautismo deriva del griego bautizar, baptizó, el cual puede referirse tanto al perdón de los pecados o a la simple purificación antes de cada comida, lo que hacían con el lavamiento de las manos 7 veces los judíos. Y como está en Lucas 11:38, la palabra relacionada lavado o bautismo, baptismos, se refiere al acto de inmersión o de sumergir un objeto en agua como parte de un ritual de purificación, que es el caso de los 3 ejemplos que les acabo de dar. Bueno, ¿es posible separar a una persona de su mensaje? Pues me parece que no es posible en el caso de Juan. Esto no es posible porque Juan era todo excepto una contradicción. Él era perfectamente coherente en su vida y en su mensaje, cosa que no todos nosotros podemos hacer. Ahora vamos a ver el texto bíblico. Vamos a ver a Juan el Bautista desde el punto de vista del Evangelio de Mateo. Y aquí en Mateo, la primera vez que lo estamos viendo está en Mateo 3 y en su capítulo, en los versículos del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, este es el contexto, esta es la primera aparición de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Y bueno, nosotros también tenemos más elementos de su biografía, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Mateo. ¿Cómo crees que definía Juan el reino de Dios? El reino de Dios para Juan era que los que pertenecían al reino de Dios eran santos. Lo vemos aquí arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para el judío, ellos eran el reino de Dios, en el sentido de ser súbditos del reino de Dios. Pero Juan les está diciendo que no, que ellos son unos pecadores tan perdidos como nosotros. Y entonces les decía: arrepiéntanse para que puedan pertenecer verdaderamente al reino de Dios. Bueno, aquí nos habla en la siguiente pregunta: ¿qué rasgos sobresalientes ves en la persona de Juan? Bueno, Juan era sui generis. Era un hombre, en primer lugar, entregado por completo a su ministerio. En segundo lugar, vestía no teniendo en cuenta a los demás, sino teniendo en cuenta su carácter austero, que se nos describe de una manera muy clara, que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Era completamente austero. Al contrario, era completamente distinto, al contrario del sacerdocio en ese momento, que no les ofrecían perdón de pecados, sino una carga continua y constante de 613 mandamientos que tenían que cumplir constantemente. ¿Y qué relación notas entre el creer y el bautizarse según este relato bíblico? Que el creer te impulsa a bautizarte, al perdón de pecados. El creer no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es posterior al creer, puede ser al mismo tiempo, pero son dos cosas distintas. Podemos creer en Dios y su palabra, pero cuando lo creemos somos convencidos. Y bautizarse es un efecto desde el punto de vista de Juan, el remordimiento, del redarguir del Espíritu Santo. ¿Y qué representaba para Juan el bautismo en agua? Esto, que los pecados eran dejados en el agua. ¿Qué requisitos tiene el bautismo? Bueno, en este momento, en el momento de Juan, era únicamente arrepentirse, era confesar sus pecados y eran bautizados, dice aquí. Y eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. Ese era su único requisito.
pero él tenía que verlo. Ahora nosotros tenemos una cosa más importante, que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. El bautismo de Juan y el bautismo cristiano son diferentes en este sentido. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista, ahora en el 11, 9 al 14, capítulo 11, 9 al 14, que dicen así. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿cómo define Jesús el ministerio de Juan? De una manera clarísima. No hay otro como él. Simple y sencillo. No hay otro como él. Lo cataloga, dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Es catalogado como el precursor de su ministerio, del propio ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, simple y sencillamente, no hay otro de los nacidos de mujer como Juan el Bautista. ¿Qué propósito tenía este ministerio profético según Lucas 1, 16 al 17? Se los leo. Y es muy simple. O sea, Juan era una persona muy simple, sin complicaciones, que tenía un mensaje simple, sin complicaciones, para personas simples y sin complicaciones, también para las complicadas. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el mensaje central de Juan el Bautista. Él era una persona que rompía los paradigmas de su tiempo y una persona que tenía por propósito llevar a las personas a Cristo. ¿Qué similitudes notas entre Juan y Elías? Según Malaquías 4:5-6, Segunda de Reyes 1:8 y Primera de Reyes 18:21. Las similitudes entre Juan el Bautista y Elías son varias. Su forma de vestir, su mensaje, su carácter indómito y desde luego que los dos eran siervos del Dios viviente, verdaderos siervos del Dios viviente, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Una predicación ungida, poderosa, que realmente no tenía contestación porque la gente se arrepentía. Este era el propósito, esta es la similitud entre estos dos. ¿Cuál es el cumplimiento de la profecía de Isaías 43? Justamente Juan el Bautista. Él es esta voz que está siendo oída entre el pueblo. Bien, vamos entonces al siguiente asunto. El mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3, 7 al 12. Ya hemos leído la primera parte, pero vamos a leer todo el asunto. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerán su trigo en el granero y quemarán la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, ¿qué relación ves entre el mensaje de Juan y Hechos 3:19 y Ezequiel 33:11? Es muy simple. Perdón ustedes, disculpen. Que esta poderosísima predicación en la unción del Espíritu Santo es lo que convierte, usado por el Espíritu Santo, a las personas. ¿Qué quiere decir dar frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, ellos pensaban que con el solo bautizarse tenían completamente cubiertos todos sus flancos, tenían cubierto la relación con Dios, pero esto no es así. El que se arrepiente da fruto. Y dice Juan claramente que si no da fruto un árbol es cortado.
Y esto está basado en lo que dice el Antiguo Testamento en Levítico, que cuando llegaran a conquistar una ciudad, solamente cortaran los árboles que no tenían fruto, que no daban fruto, porque si no se quedarían sin comer. ¿Con qué derecho aparenta insultar a Abraham? No es exactamente un insulto a Abraham, es un insulto a ellos, porque Abraham, Dios puede levantarle hijos de las piedras. Así que ustedes no tienen valor alguno, les decía, simple y sencillamente por ser hijos de Abraham. Lo que les da valor es lo que Dios ha puesto en ustedes. Vamos al siguiente asunto. ¿Por qué les llamó Juan generación de víboras? Porque se arrastraban por el suelo. Y desde luego ustedes saben que la víbora es el animal que utilizó el diablo para tentar a Adán y Eva. Y justamente les relacionaba con el pecado. Así como ellos se relacionaban con Abraham por la sangre, ellos eran relacionados por Juan por su comportamiento. ¿Qué quiere decir dar frutos dignos de arrepentimiento? Que se mostrara con los hechos su arrepentimiento, los hechos posteriores al momento de su bautismo, que se apartaran de pecado, que hicieran lo bueno, que hicieran justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible bautizar con fuego? Resulta una pregunta muy clara. Ahora para nosotros es muy, muy claro, pero en ese momento bautizar con fuego era pasar por el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que está diciendo Juan el Bautista es que el que viene atrás de él es más poderoso y él les bautiza con Espíritu Santo. En lugar de ser sumergidos en agua, serán sumergidos en el Espíritu Santo. Y esto es una cuestión espiritual. Desde luego tiene efectos en el cuerpo, como vemos en Hechos 2, como el hablar en lenguas, el fuego sobre sus cabezas y el sonido de viento recio. Pero en las personas hay una transformación, les llena de poder, del poder que tenía Elías y Juan. Bueno, vamos a ver el verso 13:2. ¿Qué quiere decir el verso 13:2? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que él, en el juicio de las naciones, que vamos a ver en temas posteriores, hará una separación entre los que están a su derecha y a su izquierda. Los que son salvos están a su derecha, y a su izquierda están los cabritos, los que no han sido salvos, los que no han sido transformados. Y esto se los decía de frente, de forma frontal. ¿Ves alguna similitud entre Mateo 13:12 y Malaquías 4:1-3? Desde luego, la predicación es al arrepentimiento. Bueno, vamos a ver el mensaje, que es una verdadera muestra de un sermón resumida en unas pocas frases. El mensaje de Juan es un buen ejemplo de cómo debe predicarse el Evangelio. Hay que arrepentirse. Esto es Mateo 3:2. El arrepentimiento es frontal en la predicación del Evangelio. Si no hay arrepentimiento, no hay cristianos. Si no hay arrepentimiento, en el caso de Juan, no había bautismo. La evidencia del arrepentimiento son sus frutos en el versículo 8. Entonces, nosotros hemos visto los frutos de arrepentimiento de las personas, por eso las bautizamos para que pertenezcan a la iglesia. Aquí, en el caso de Juan, eran posteriores al bautismo. En el caso cristiano, deben de ser los frutos antes del bautismo en sí. No te crees con derecho a la salvación por lo que tú eres o por lo que piensas que eres. El bautismo, la salvación, es un acto soberano de Dios de gracia, porque Dios quiere. Únicamente salva porque Dios quiere. La vida en Cristo es una vida transformada y bendecida por Dios. Esto es que el versículo 11 dice claramente: yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto es, desde luego, una clase magistral de cómo presentar el Evangelio, pero desde luego tiene su costo. Tiene un costo y no es bajo. Vamos a ver las aplicaciones. El mensaje de Juan y el nuestro. Tenemos que repetir el mismo mensaje de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el bautismo de Juan. El bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento de pecados, el requisito para poder empezar a hacer la paz con Dios y salvar nuestra alma. El bautismo de Jesús. Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego, o sea, nos llenaría
nos sumergería con su espíritu para darnos poder para vivir su nueva vida dada a nosotros. Y esto es el mensaje central. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. Dios te bendiga.